Una vez pensé que mis padres eran la encarnación perfecta del honor y el poder, hasta que mis dos hijos murieron de la misma manera, en el mismo hospital, bajo el cuidado del mismo médico. Cuando investigué más a fondo, descubrí pagos misteriosos, registros alterados y una verdad que me heló la sangre. Mi propia familia había contratado a alguien para hacerle daño a mis hijos, para proteger el linaje puro de los Garza. Ahora es su turno de pagar por cada lágrima que he derramado. Hola, mi nombre es Mateo Garza, pero si me encuentras en los días en que escapo de la sombra de mi familia, solo quiero que me llames Teo. Solo Teo. A los 27 años, vivo en un apartamento de lujo en el corazón de la Ciudad de México, donde los rascacielos reflejan la luz como joyas frías y relucientes. Desde la ventana de mi sala, puedo ver la ciudad extendiéndose, centelleando como un sueño que nunca duerme. Pero a veces miro hacia afuera y solo me veo a mí mismo, un hombre atrapado en una jaula de cristal de fama, expectativas y el apellido Garza. Crecí en una familia donde el poder y el dinero eran el único lenguaje. Mi padre, Tomás Garza, de 58 años, es un hombre de negocios tan frío como el acero, con ojos penetrantes que podrían hacer que cualquiera en una sala de juntas inclinara la cabeza. Siempre decía que las emociones eran una debilidad humana, algo que descarrilaba la maquinaria perfecta de la razón. Mi madre, Leonor Garza, de 56 años, es una mujer orgullosa y aterradoramente inteligente. Alguna vez fue investigadora biomédica, pero ahora es conocida en la alta sociedad por su disciplina y sus exigentes estándares. Nuestra mansión familiar en las lomas de Chapultepec no es solo un hogar. Es un símbolo. 3 generaciones de magnates del grupo financiero Garza construyeron ese imperio, y yo estaba destinado a heredarlo. Desde joven, cada paso de mi vida fue planeado: la mejor escuela, estudiar en el extranjero en Inglaterra, graduarme con un título en finanzas del ITAM. No se me permitió elegir, fallar o ser yo mismo. Cada vez que me miraba en el espejo, veía a un hombre pulcro con un traje impecable, el cabello perfectamente peinado. Pero por dentro, quería gritar. Anhelaba vivir como una persona común, no como el heredero de los Garza. Quería correr bajo la lluvia sin preocuparme por arruinar unos costosos zapatos de cuero, sentarme en un café destartalado y hablar con alguien sin temor a que supieran quién era. Entonces, en un sofocante día de verano en la Ciudad de México, la conocí. Ximena Cortés, un nombre que más tarde se convertiría en el latido de mi alma. Ese día, asistí a un evento de caridad para renovar una escuela en un barrio pobre de Iztapalapa. Era uno de los proyectos que nuestra empresa patrocinaba, principalmente para pulir nuestra imagen pública. Fui a regañadientes, solo queriendo cumplir con mi obligación y volver a mi pila de informes financieros. Pero cuando entré en el pequeño y polvoriento patio de la escuela, la vi, Ximena, de 25 años, una maestra de preescolar, de pie entre un grupo de niños, sonriendo tan radiantemente como el sol. Llevaba una camisa azul claro, el pelo recogido en un moño alto, las manos manchadas de pintura por ayudar a los niños a pintar una pared nueva. Su sonrisa, la forma en que se arrodillaba para hablar con un niño que lloraba, la forma en que se secaba el sudor de la frente y aún así reía, era como una brisa fresca soplando a través de mi sofocado corazón. Me quedé allí, olvidando por qué había venido. «¿Vas a quedarte ahí mirando o vas a ayudar de verdad?», me gritó Ximena, su tono mitad en broma, mitad en serio. Los niños se rieron, y por primera vez en mi vida, me sentí tan torpe como un colegial. Di un paso adelante, tomé el pincel que me entregó y comencé a pintar. No hablamos mucho, pero cada vez que me mostraba cómo mezclar los colores o se reía porque me manchaba la camisa de pintura, sentía que estaba vivo. Verdaderamente vivo. En los días siguientes, encontré excusas para volver. A veces llevaba materiales de construcción. Otras veces ayudaba a arreglar el techo de la escuela. No le conté sobre mis antecedentes. Para ella, yo era solo Teo, un tipo torpe al que le gustaba ayudar, y eso me gustaba. Con Ximena, no tenía que ser perfecto, no tenía que mantener una imagen ni preocuparme por las miradas críticas. Ximena vivía en un pequeño apartamento en la colonia Roma, donde las calles eran ruidosas y olían a pan de la panadería de la esquina. Era sencilla, vivaz y tenía una sinceridad que nunca había visto en nadie de la alta sociedad. Una vez me invitó a cenar a su casa. Solo eran espaguetis y ensalada, pero la forma en que hablaba de los niños de su escuela, la forma en que se reía cuando derramaba salsa sobre la mesa, hizo que se sintiera como el festín más suntuoso que jamás había tenido. Teo,
¿Alguna vez has caminado sin saber a dónde vas?, me preguntó una vez mientras estábamos sentados en un banco del parque comiendo helado de un carrito de nieves. No, admití. Siempre tengo que saber a dónde voy. Si no lo hago, a mis padres no les gustaría. Me miró, sus ojos parecían ver a través de todo lo que escondía. Inténtalo alguna vez. Solo camina. Sin pensar. El mundo no se va a desmoronar. Y lo hice. Ese día, deambulamos por calles pequeñas sin propósito, sin plan. Me señaló un mural vibrante, contándome sobre el artista callejero que lo pintó. Me llevó a una vieja librería donde el olor a papel antiguo y el sonido del jazz me hicieron olvidar los números y los contratos. Ella me enseñó a vivir, no para lograr algo, sino para sentir. Empecé a verla más a menudo. En las tardes de fin de semana, nos sentábamos en el bosque de Chapultepec, viendo el agua fluir en silencio. Me contó su sueño de abrir un preescolar gratuito para niños desfavorecidos. Le conté sobre mis días en Inglaterra, pero evité mencionar a mi familia o el apellido Garza. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más me daba cuenta de que estaba enamorado. No un enamoramiento fugaz o una pasión impulsiva, sino un sentimiento profundo y hondo, como si ella fuera la pieza que faltaba y que había estado buscando toda mi vida. En Ximena, vi un mundo diferente, sencillo, cálido, sin pretensiones. No le importaba lo que yo poseía ni de dónde venía. Para ella, yo no era el heredero de un imperio corporativo, ni el hijo de Tomás y Leonor. Yo era solo Teo, el tipo que la hacía reír, que le sostenía la mano cuando el viento arreciaba. Una noche, mientras estábamos bajo el tenue resplandor de una farola, de repente me tomó la mano. Teo, ¿alguna vez has pensado en qué es la felicidad? La miré a los ojos, con el corazón palpitante. Solía pensar que era dinero, poder, pero ahora creo que es este momento, estar aquí contigo. Ella sonrió, sus mejillas sonrojándose bajo la luz. Eres todo un seductor. Cuidado, podría acostumbrarme a palabras como esas. Me reí, acercándola más. Por primera vez, la besé. Ese beso fue como una promesa de que haría cualquier cosa por aferrarme a este momento, por aferrarme a ella. Pero en el fondo, sabía que el apellido Garza, mi familia y el mundo del que intentaba escapar no me dejarían ir tan fácilmente. Sabía que este amor era un secreto peligroso. Sabía que si mi familia se enteraba, nunca la aceptarían, una maestra de preescolar, alguien que no pertenecía a su mundo. Pero no me importaba. Con Ximena, encontré la verdadera felicidad, no en la riqueza o el estatus, sino en la paz de estar con la persona que amaba. En los días que siguieron, Ximena y yo vivimos en un mundo secreto que creamos para nosotros. Cada vez que salía de su apartamento, miraba cuidadosamente a mi alrededor, evitando ojos curiosos o teléfonos que pudieran tomar una foto. Pero como dice el refrán, no puedes esconder una aguja en un saco para siempre. Una mañana, mientras estaba sentado en mi oficina en el grupo financiero Garza, mi teléfono vibró incesantemente. Un mensaje de un viejo amigo. ¿Qué está pasando, amigo? Adjunto había un enlace a la portada de una revista de chismes. Hice clic y mi corazón se detuvo. Había una foto mía y de Ximena del evento de caridad de la semana anterior, capturando el momento en que me incliné para besarle la frente en el patio de la escuela. Ella sonreía, sus ojos brillaban, y yo, Teo, no Mateo Garza, parecía más feliz que nunca. El titular decía, heredero de los Garza enamorado de maestra pobre, ¿secreto o escándalo? La sangre me subió a la cabeza, mis manos temblaban tanto que dejé caer el teléfono. Esa foto, ese momento privado, ahora estaba expuesto a toda la Ciudad de México. Sabía que esto sucedería eventualmente, pero no esperaba que llegara tan pronto, tan cruelmente. Llamé apresuradamente a Ximena. Su voz era tranquila, pero pude oír la preocupación debajo de ella. Teo, no me importa lo que escriban. Pero tú, ¿estás bien? Quería decir que estaba bien, que todo saldría bien, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Porque en ese momento, mi teléfono vibró de nuevo. Era mi padre, Tomás Garza. El mensaje era, Mateo, ven a casa ahora. La mansión en las lomas de Chapultepec nunca me había hecho sentir tan pequeño como ese día. La vasta sala, con sus pinturas antiguas en las paredes y la luz del candelabro de cristal, parecía tragarme entero.
Mi padre estaba sentado en un sillón, con las manos fuertemente entrelazadas, sus ojos afilados como cuchillos. Mi madre estaba de pie junto a la ventana, con la espalda recta, su rostro inexpresivo. Sobre la mesa yacía la revista de chismes con la foto de Ximena y yo, como un veredicto esperando ser pronunciado. Explícate, Mateo, dijo mi padre, su voz baja pero cortante como una cuchilla. ¿Quién es ella? ¿Una maestra de preescolar? ¿Qué crees que estás haciendo con el honor de esta familia? Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Se llama Ximena Cortés. La amo, y no tiene nada que ver con el honor o el dinero de esta familia. Mi padre soltó una risa, pero fue un sonido seco y sin humor. ¿Amor? ¿Llamas amor a esta emoción barata? Eres Mateo Garza, el heredero de este imperio. No tienes derecho a amar a alguien que no pertenece a nuestro mundo. Ximena no es una extraña, repliqué, mi voz comenzando a temblar. Es la única persona que me hace sentir que estoy viviendo, no solo existiendo para complacerte a ti y a mamá. Mi madre, Leonor, finalmente habló. Su voz era suave pero fría, como una cuchilla envuelta en terciopelo. Mateo, eres más inteligente que esto. ¿Sabes cómo funciona esta familia? No vivimos para las emociones. Las emociones son una debilidad, y estás dejando que te cieguen. Miré a mi madre, con el corazón apesadumbrado. Madre, no estoy ciego. Solo quiero vivir mi propia vida, no la que tú y padre han planeado para mí. Mi padre se levantó bruscamente, golpeando la mesa con la mano, haciendo temblar el vaso de cristal. ¿Basta? Si no terminas con esto, ya no serás el heredero. Serás apartado de la compañía, de esta familia. ¿Estás dispuesto a tirar todo por la borda por una chica con nada más que una sonrisa barata? La sangre me subió al rostro, pero no retrocedí. Si ese es el precio por vivir fiel a mí mismo, entonces estoy dispuesto a pagarlo. El aire en la habitación pareció congelarse. Mi padre me miró fijamente, sus ojos ardiendo de ira y decepción. Mi madre se dio la vuelta como si no pudiera soportar presenciar ese momento. Sabía que estaba en una encrucijada sin vuelta atrás. Lo había intentado. Había luchado. Pero mis palabras eran como piedras arrojadas al mar, impotentes para cambiar nada. Esa noche, regresé a la familiar sala de la mansión donde había crecido, donde me habían enseñado quién se suponía que debía ser. El anillo familiar, una banda de oro grabada con el escudo de los Garza, pesaba mucho en mi bolsillo. Era un símbolo de todo en lo que estaba destinado a convertirme. Pero ahora, era solo una carga. Coloqué el anillo sobre la mesa frente a mis padres. Ya no quiero esto, dije, mi voz tranquila pero resuelta. No quiero vivir la vida que han elegido para mí. Elijo a Ximena. Me elijo a mí mismo. Mi padre guardó silencio, sus ojos parecían arder a través de mí. Mi madre se dio la vuelta, con los hombros rígidos, sin palabras de despedida, sin una mirada. Salí de la mansión, con el corazón pesado pero más ligero que nunca. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Conduje por las calles brillantemente iluminadas de la Ciudad de México directamente al pequeño apartamento de Ximena. Cuando abrió la puerta, sus ojos estaban llenos de preocupación. Le conté todo, sobre el artículo, la discusión con mis padres, el anillo que había devuelto. No oculté nada, ni siquiera mi miedo de que pudiera perderlo todo. Ximena se sentó a mi lado, tomándome la mano. Teo, no necesito que seas un heredero. Solo necesito que seas Teo, el tipo que pintó paredes conmigo, que se rió como un idiota cuando derramó helado en su camisa. Si me eliges a mí, entonces yo te elijo a ti. La miré a los ojos, y todas mis dudas, todos mis miedos se desvanecieron. Ella era mi hogar, el lugar al que pertenecía. Ximena, susurré. ¿Sabes que vales más que cualquier cosa en este mundo? Ella se rió, las lágrimas brillando en sus mejillas. No digas eso, Teo. Solo soy una maestra de preescolar. Pero si me has elegido, no dejaré que te arrepientas. Esa noche, nos sentamos juntos planeando una nueva vida, una vida sencilla, libre de rascacielos y fiestas fastuosas. Encontraría un nuevo trabajo lejos de la corporación de mi familia. Ximena continuaría enseñando, llevando sonrisas a los rostros de los niños.
Soñamos con una casa pequeña, quizás en los suburbios, donde pudiéramos plantar un jardín y escuchar el canto de los pájaros cada mañana. Aproximadamente una semana después, Ximena y yo encontramos un pequeño apartamento en los suburbios de la Ciudad de México, donde las calles estaban sombreadas por robles y el zumbido de los insectos llenaba las noches. El apartamento no era grande, solo un dormitorio, una pequeña cocina y un balcón lo suficientemente grande para 2 sillas y una maceta. Pero para nosotros, era nuestro mundo entero. Cada mañana, me despertaba junto a Ximena, escuchándola tararear una vieja canción mientras preparaba café, y mi corazón se sentía más ligero que nunca. No más reuniones de junta tensas, no más miradas frías de mi padre, no más recordatorios de mi madre sobre mi deber con la familia. Aquí, yo era solo Theo, el hombre que amaba a Ximena y era amado por ella a cambio. Encontré un trabajo en una pequeña empresa de tecnología financiera donde nadie sabía que yo era Mateo Garza. El trabajo no era glamoroso, no había negocios de millones de pesos, pero era suficiente para que Ximena y yo viviéramos cómodamente. Ximena continuó enseñando en su preescolar, trayendo a casa historias sobre los niños, como un niño pequeño que pintó un mundo entero en la pared solo para ella, o una niña que la abrazó con fuerza al final del día. Cada noche nos sentábamos en el balcón comiendo comidas sencillas, a veces solo sándwiches y sopa de tomate, pero nunca me había sentido más feliz. Pasó un año, y luego, una tarde, mientras la luz dorada del sol entraba en el apartamento, Ximena me llevó al sofá, con los ojos brillantes. «Theo», dijo, con la voz temblorosa. «Estoy embarazada». Me quedé quieto por un momento, no por la conmoción, sino porque la alegría era tan abrumadora que no sabía cómo reaccionar. Luego la abracé con fuerza, riendo hasta que las lágrimas corrieron por mi rostro. «¿En serio? Vamos a tener un bebé». Ella asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas, y nos abrazamos, riendo y llorando al mismo tiempo, como 2 niños que acababan de encontrar un tesoro. Llamamos a nuestro hijo Emilio, un nombre que significaba fuerza y resiliencia. Aunque aún no sabíamos el género del bebé, imaginamos a nuestro hijo con mis ojos y la cálida piel morena de Ximena, una mezcla perfecta de los 2 mundos a los que pertenecíamos. Empecé a soñar con mañanas empujando un cochecito por el vecindario, con la risa de Emilio resonando en nuestro pequeño apartamento. Decidí contactar a mi familia para compartir la noticia. Aunque los había dejado atrás, todavía albergaba una débil esperanza de que pudieran estar felices por mí. Envié un breve correo electrónico a mi madre contándole sobre Ximena, sobre Emilio, sobre nuestra nueva vida. Esperé día tras día, pero solo recibí silencio. Ni una sola respuesta, ni una sola llamada. Mis padres, que una vez habían controlado cada paso de mi vida, ahora se negaban a reconocer mi existencia. Dolió, pero me dije a mí mismo que había elegido a Ximena, y esa era la elección correcta. El día que nació Emilio, sentí que mi corazón se detenía. Nuestro bebé yacía en los brazos de Ximena, tan pequeño, con grandes ojos redondos como los míos y una cálida piel morena como la de su madre. Miré a Emilio, a Ximena, y pensé que era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. «Emilio», susurré, acariciando suavemente su mejilla. «Eres mi mundo entero». Pero esa alegría duró solo unas pocas horas. Poco después del parto, el médico entró en la habitación, con el rostro serio. «Necesitamos colocar al bebé en una incubadora para monitorearlo», dijo. «Hay algunas señales que sugieren un posible trastorno genético raro. Es solo una precaución». Sentí que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. Ximena me agarró la mano con fuerza, sus ojos rojos, pero tratando de mantener la calma. «¿Qué quiere decir?» «Mi bebé está bien, ¿verdad?», preguntó, con la voz temblorosa. El médico nos aseguró que solo necesitaban más pruebas, pero sus ojos delataban su preocupación. Me quedé fuera de la unidad de cuidados intensivos, mirando a través del cristal a Emilio, acostado en la incubadora, con pequeños tubos conectados a su cuerpo. Ximena estaba sentada cerca, sin apartar la vista de nuestro hijo, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero yo mismo estaba conmocionado. Confiaba en el hospital, creía que harían todo lo posible por salvar a Emilio. Pero cada vez que veía el miedo en los ojos de Ximena, un pavor invisible se apretaba alrededor de mi corazón. Los días que siguieron fueron un torbellino de noches en vela.
Ximena apenas salía del hospital, sentada junto al cristal, susurrando palabras de amor a Emilio. Le traía café y sándwiches, tratando de hacerla sonreír, pero sus sonrisas ahora eran débiles, como una vela a punto de apagarse. Me dije a mí mismo que superaríamos esto, que Emilio estaría sano, que esto era solo un pequeño obstáculo. Pero entonces, en una mañana lluviosa, el médico nos llamó a su oficina. Se sentó frente a nosotros, con las manos fuertemente entrelazadas, su voz baja. Lo siento mucho, dijo. El corazón del bebé se detuvo esta mañana. Hicimos todo lo que pudimos, pero Emilio tenía un raro e intratable trastorno metabólico. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Ximena soltó un sollozo, sus gritos rasgando el silencio. Quería decir algo, gritar, preguntar por qué, pero me quedé allí congelado. Emilio, el niño que habíamos amado incluso antes de que naciera, se había ido. Apenas unos días antes, lo había sostenido en mis brazos, soñando con nuestro feliz futuro. Ahora solo había un vacío imposible de llenar. El funeral de Emilio se celebró en silencio en una pequeña capilla. Solo unos pocos amigos cercanos, los colegas de Ximena y su familia vinieron a ofrecer sus condolencias. Los padres de Ximena me abrazaron, ofreciendo palabras de consuelo, pero yo solo podía sentir, incapaz de hablar. Ningún Garza apareció. No me sorprendió, pero su silencio todavía cortaba como un cuchillo. Había esperado, aunque fuera un poco, que vinieran, no por mí, sino por Emilio, por el nieto que nunca conocieron. Después de la ceremonia, Ximena y yo nos sentamos junto al retrato de Emilio. La pequeña foto tomada en el breve momento en que nuestro hijo yacía en los brazos de su madre era un cruel recordatorio de lo que habíamos perdido. Ximena me tomó la mano, pero ya no lloraba. Solo miraba el retrato, con los ojos vacíos. Teo, susurró, ¿crees que hicimos algo mal? La atraje hacia mis brazos, mis lágrimas cayendo en su cabello. No, Ximena. No hicimos nada malo. Amamos a Emilio. Le dimos todo lo que teníamos. Pero en el fondo, no podía dejar de preguntarme por qué. ¿Por qué Emilio? ¿Por qué nosotros? Había dejado atrás el mundo brillante de mi familia, había elegido una vida sencilla con Ximena. Sin embargo, el dolor nos había encontrado como una sombra de la que no podíamos escapar. Abracé a Ximena con más fuerza, tratando de protegerla. Pero sabía que ambos nos estábamos rompiendo. 2 años después de la muerte de Emilio, nuestras vidas se convirtieron en una serie de días tranquilos, como si ambos estuviéramos tratando de caminar por una cuerda floja, temerosos de que un paso en falso nos hundiera en el abismo de los recuerdos. Rara vez hablábamos de Emilio, pero siempre estaba allí, en la mirada lejana de Ximena mientras lavaba los platos, en las noches de insomnio que pasaba mirando el techo, imaginando los llantos de nuestro hijo. Nuestro pequeño apartamento seguía siendo cálido, pero había silencios que no nos atrevíamos a tocar. Ximena continuó enseñando, todavía llevando sonrisas a los niños, pero noté que su sonrisa ya no brillaba tan intensamente como antes. Seguí trabajando en la empresa de tecnología financiera, esforzándome por construir una vida estable para ambos. No hablábamos del futuro lejano, solo vivíamos día a día, como si tratáramos de convencernos de que el tiempo lo curaría todo. Entonces, una tarde de primavera, mientras los robles fuera de nuestro balcón comenzaban a brotar, Ximena entró en la habitación sosteniendo una prueba de embarazo. Sus ojos brillaban, pero también estaban llenos de preocupación. Teo, dijo, con la voz temblorosa. Estoy embarazada de nuevo. La miré, mi corazón palpitando, la alegría mezclada con el miedo como una ola surgiendo dentro de mí. La abracé, susurrando, esta vez será diferente, Ximena. Haremos todo bien. Pero incluso mientras decía esas palabras, sentí un nudo en el pecho. No podía olvidar a Emilio. No podía olvidar la mirada en los ojos de Ximena mientras se sentaba junto a la incubadora. No podía olvidar el día en que perdimos a nuestro hijo. Fuimos más cautelosos que nunca. Ximena veía al médico regularmente, sometiéndose a todas las pruebas posibles. Consultamos a especialistas, leímos montones de materiales sobre genética y cuidado prenatal. Trabajé horas extras para cubrir las visitas médicas mientras Ximena reducía sus horas de enseñanza para descansar más. Cada noche, colocaba mi mano sobre su vientre, sintiendo los pequeños movimientos de nuestro bebé, y me decía a mí mismo,
esta vez estará bien. Esta vez podremos ser padres. El día que nació Carlos, sentí que volvía a vivir, nuestro pequeño y saludable niño con suave cabello negro y labios fruncidos, como si estuviera perdido en un sueño. Ximena lo sostuvo, las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Carlos, susurró. Eres mi luz. Los miré, mi corazón rebosante de felicidad. Carlos era el regalo que habíamos esperado, la esperanza después de aquellos días oscuros. Durante los primeros días, Carlos estuvo sano. Comía bien, dormía profundamente, y cada vez que abría los ojos para mirarme, sentía como si todo el mundo sonriera. Ximena comenzó a cantar de nuevo, las canciones de cuna que solía tararear para Emilio. Tomamos innumerables fotos, riéndonos de a quién se parecería más Carlos cuando creciera. Empecé a soñar con llevarlo al parque, enseñarle a patear un balón de fútbol, o simplemente sentarme con él en el balcón viendo el atardecer. Pero al octavo día, cuando llevamos a Carlos a un chequeo de rutina, el médico miró los resultados de las pruebas con una expresión que nunca quise volver a ver. Hay algunos síntomas anormales, dijo, con voz baja. Necesitamos ingresarlo en la UCI para un monitoreo más profundo. El suelo pareció temblar bajo mis pies. Ximena me agarró la mano con fuerza, su rostro pálido. No, susurró. No puede ser. Doctor, se equivoca, ¿verdad? El médico nos aseguró que harían todo lo posible. Abracé a Ximena, tratando de mantener la calma, pero por dentro oí el susurro del miedo. No, otra vez no. Confiamos en el médico, confiamos en el hospital, pero en el fondo, sentí una inexplicable sensación de pavor. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Carlos yacía en la UCI, pequeños tubos envueltos alrededor de su pequeño cuerpo. Ximena se sentaba junto al cristal como lo había hecho con Emilio, sus ojos rojos, pero sin apartar nunca la vista de nuestro son. Me paré detrás de ella, con la mano en su hombro, pero no pude encontrar palabras para aliviar el dolor. Cada pitido de las máquinas era un cuchillo en mi corazón. Luego, en una mañana gris, el médico nos llamó a su oficina. Supe en el momento en que vi su rostro que habían llegado malas noticias. Lo siento mucho, dijo, con la voz ahogada. Carlos no lo logró. Su corazón se detuvo debido a una insuficiencia cardíaca relacionada con un raro trastorno genético congénito. Ximena se desplomó en mis brazos, sus gritos rasgando el silencio. La sostuve, pero apenas podía mantenerme en pie. No, repetí, como si negar la verdad pudiera cambiarla. Carlos no. Otra vez no. Pero la verdad era tan cruel como una cuchilla afilada. Carlos, nuestra luz, se había ido, al igual que Emilio. El funeral de Carlos se celebró en silencio en la misma capilla donde nos habíamos despedido de Emilio. Solo asistieron unos pocos amigos cercanos, los colegas de Ximena y su familia. Me quedé allí sosteniendo la mano de Ximena, pero ambos éramos como sombras, vacíos y sin vida. No podía creer que el destino pudiera ser tan cruel. No podía entender por qué teníamos que soportar este dolor por segunda vez. Pero entonces, mientras la ceremonia se acercaba a su fin, oí pasos familiares. Levanté la vista y mi corazón se detuvo. Mi padre, Tomás, y mi madre, Leonor, entraron, acompañados de algunos de sus amigos del círculo financiero. Trajeron una gran corona de flores, sus rostros serios, sus condolencias formales. Lo sentimos mucho, dijo mi padre, su voz baja pero desprovista de emoción. Mi madre asintió, sus ojos deslizándose sobre Ximena como si no existiera. Estaba atónito. Después de 2 años de silencio, después de ignorar la noticia de Emilio, aparecían ahora. No por mí, no por Carlos, sino por algo que aún no podía comprender. Ximena me apretó la mano, pero no dijo nada. Sentí la tensión en ella como una cuerda a punto de romperse. Después de la ceremonia, mis padres pidieron hablar en privado en un rincón de la capilla. Quise negarme, decirles que se fueran, pero Ximena asintió, sus ojos cansados pero resueltos. Nos sentamos, los 4, en una pequeña habitación, el aire pesado como el plomo. Mi padre habló primero, su voz tan fría como en una reunión de la junta directiva. Mateo, te lo advertimos. Tú y esta chica no son genéticamente compatibles.
Tragedias como esta seguirán sucediendo si insistes en quedarte con ella. La sangre me subió a la cabeza. ¿Qué estás diciendo? Carlos y Emilio murieron por una enfermedad, no por culpa de Ximena. Mi madre me miró, su voz suave pero cargada de intención. Mateo, el amor no puede superar las leyes de la genética. Tienes que pensar en el futuro, en el linaje Garza. Hay parejas más adecuadas. Como la chica de los Landeros, un matrimonio adecuado restauraría nuestra reputación y la pureza de nuestro linaje. Me levanté, mis manos temblando de rabia. ¿La pureza de nuestro linaje? Estás hablando de mi hijo, de Carlos, como si fuera un error. Ximena es mi esposa, la mujer que amo. Nunca la traicionaré. Ximena se sentó en silencio, con la mirada baja. Esperé a que dijera algo, que se levantara y defendiera nuestro amor como lo había hecho antes, pero solo se levantó y salió silenciosamente de la habitación. La llamé, pero no se dio la vuelta. Una ola de inquietud se apoderó de mí, como si la hubiera perdido de nuevo. Me volví hacia mis padres, mi voz temblando de ira. Salgan de aquí ahora. No vuelvan a mostrar sus rostros ante mí o Ximena nunca más. Mi padre me miró, sus ojos fríos como el hielo. Mi madre se dio la vuelta, sus labios apretados con fuerza. Se fueron, llevándose su corona y sus palabras venenosas, dejándome en la habitación vacía. Pero cuando la puerta de la capilla se cerró, supe que no eran de los que se rinden fácilmente, y en lo profundo de mí, una semilla de duda comenzó a arraigarse, como una planta venenosa esperando brotar. En los días siguientes al funeral de Carlos, Ximena se volvió más silenciosa que nunca. Seguía allí en nuestro pequeño apartamento, pero parecía una sombra de sí misma. Cada noche, se sentaba en el sillón, aferrada a las fotos enmarcadas de Emilio y Carlos, su mirada perdida en la distancia, como si estuviera en un mundo al que yo no podía entrar. Traté de sacarla de su dolor, trayéndole cosas que amaba, sándwiches de la charcutería de la esquina, girasoles que una vez dijo que le recordaban al verano. Le contaba historias tontas sobre el trabajo, sobre un colega torpe que derramaba café en su teclado, pero su sonrisa era fugaz, frágil como una brisa pasajera. Ximena, le dije una noche, sentándome a su lado y tomándole la mano. Háblame. ¿En qué estás pensando? No quiero perderte. No quiero que solo existamos sin vivir de verdad. Me miró, sus ojos contenían una profunda tristeza pero también algo más, una inquietud, como si estuviera ocultando algo. Teo, solo estoy cansada, dijo, su voz tan suave que tuve que esforzarme para oírla. Ya no sé cómo seguir adelante. Luego se levantó y se fue al dormitorio, dejándome con una sensación de impotencia. Quería gritar, derribar el muro invisible entre nosotros, pero todo lo que podía hacer era abrazarla mientras dormía, esperando que mi calor pudiera calmar las heridas que no podía ver. Una tarde, llegué a casa después de un largo turno, llevando un ramo de girasoles, esperando que la hicieran sonreír. Pero cuando abrí la puerta, el apartamento estaba sofocantemente silencioso. No había ningún tarareo suave de Ximena, ni el olor del café que solía preparar. Sus cosas, el suéter verde que amaba, los zapatos de lona junto a la puerta, incluso la taza con una cara sonriente habían desaparecido. Sobre la mesa de la cocina había una sola hoja de papel doblada. La letra de Ximena, temblorosa pero clara. Mis manos temblaron mientras la recogía, casi dejándola caer. Teo, escribió, lo siento. No puedo seguir viviendo con este dolor. Cada día veo a Emilio y Carlos en mis sueños, y no puedo soportar la idea de no haber podido protegerlos. Te mereces la felicidad, pero yo ya no puedo ser quien te la dé. Por favor, no me busques. Por favor, perdóname. Sentí como si mi corazón estuviera siendo aplastado. Llamé a su teléfono, pero estaba desconectado. Salí corriendo, fui al preescolar donde enseñaba, pregunté a sus amigos, a sus colegas, incluso a sus padres en los suburbios de la Ciudad de México. Nadie sabía a dónde había ido. Ximena, la mujer que había sido todo mi mundo, se había desvanecido como una ráfaga de viento, sin dejar rastro. Lo denuncié a la policía, pero solo negaron con la cabeza, diciendo que era una adulta con derecho a irse si así lo decidía. Cada noche, me sentaba en el balcón, mirando en la oscuridad, esperando verla regresar. Pero solo respondía el sonido de los grillos y un doloroso vacío.
Los días que siguieron, viví como un fantasma. El trabajo se convirtió en una rutina sin sentido, teclear en el teclado, responder correos electrónicos, asentir en las reuniones. Pero mi mente siempre estaba en otro lugar. Veía a Ximena en cada rincón del apartamento, la silla donde solía sentarse, la estantería donde organizaba sus libros infantiles, la almohada que abrazaba al dormir. Todo era un recordatorio de que la había perdido, de que había perdido a nuestros 2 hijos, de que había perdido nuestro sueño de una familia. Entonces, inesperadamente, mis padres reaparecieron. Una mañana, al salir del apartamento, mi madre estaba allí de pie sosteniendo un ramo de claveles blancos, su rostro inusualmente gentil. Mateo, dijo suavemente. Sé que estás sufriendo. Solo quiero ayudar. La miré, sintiendo como si estuviera mirando a una extraña. ¿Ayudar?, pregunté, con la voz seca. Ahora quieres ayudar, después de que tú y padre me dieron la espalda, a Emilio, a Carlos. Ella no respondió, solo dejó las flores sobre la mesa y se fue. Pero eso no fue todo. Mi padre empezó a aparecer, trayendo cajas de comida de restaurantes caros, diciendo cosas que nunca antes le había oído. Hijo, no arruines tu futuro por alguien que te abandonó. Mi madre era más sutil, pero sus palabras picaban como agujas. Abre tu corazón, Mateo. Hay personas más merecedoras, personas que pueden traerte la verdadera felicidad. Su preocupación se sentía demasiado antinatural, demasiado pulida, como una obra de teatro cuidadosamente escenificada. Una inquietud creciente comenzó a apoderarse de mí. ¿Por qué aparecían ahora, justo después de que Ximena desapareciera? ¿Por qué eran amables después de 2 años de silencio? Quería desechar estos pensamientos, pero se aferraban a mí como una sombra de la que no podía deshacerme. Unas semanas más tarde, fui al Hospital Ángeles del Pedregal para recuperar los registros médicos de Carlos para fines del seguro. Mientras esperaba, una nueva empleada, una joven con ojos curiosos, me entregó una copia de los registros. Dudó, luego habló en voz baja, como si temiera ser escuchada. Este archivo ha sido editado varias veces. No sé por qué, pero pensé que debería saberlo. Sus palabras me golpearon como un rayo. Tomé el archivo, le agradecí mecánicamente y regresé a casa. Esa noche, bajo la tenue luz de una lámpara, abrí los registros de Carlos, leyendo cada línea, cada número. Luego, como guiado por algún instinto, busqué en el armario los viejos registros de Emilio. Puse los 2 archivos uno al lado del otro, comparando cada detalle. Y entonces lo vi. La horrible verdad que me robó el aliento. Los resultados de las pruebas de enzimas, los códigos genéticos, incluso las pequeñas notas del médico, todo era idéntico. 2 niños nacidos con 2 años de diferencia no podían tener registros médicos que coincidieran hasta el más mínimo detalle. Esto no era una coincidencia. Esto fue orquestado. Se me apretó la garganta, mi corazón latía con fuerza. Recordé la mirada de mi madre en el funeral de Carlos, la forma en que evitaba mirarme. Recordé la extraña preocupación de mis padres después de la desaparición de Ximena. Pensé en sus palabras sobre linajes incompatibles. Una sospecha escalofriante me recorrió como un viento helado. ¿Podría ser? ¿Mis padres tuvieron algo que ver con las muertes de Emilio y Carlos? El pensamiento me hizo temblar, pero no pude quitármelo de la cabeza. Necesitaba la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Me senté en el apartamento vacío, rodeado de papeles y registros médicos, sintiéndome como si estuviera perdido en un laberinto sin salida. Cada número, cada palabra en los archivos de Emilio y Carlos era como un cuchillo en el corazón. Pero también eran las únicas pistas que tenía. No podía dejar que las emociones me dominaran. Si mis padres estaban realmente involucrados en las muertes de mis 2 hijos, necesitaba pruebas. Pruebas claras e innegables. Pero también sabía que no podía hacer esto solo. Contacté a Sofía Rivas, una vieja amiga de la universidad que ahora era abogada. Sofía era aguda, no temía enfrentarse a fuerzas poderosas y, lo más importante, era alguien en quien confiaba. Cuando la llamé, su voz era tan tranquila como siempre. Pero mientras le contaba lo que había sucedido sobre Emilio, sobre Carlos, sobre las inquietantes similitudes en sus registros médicos, pude oír la tensión en su respiración. Teo, dijo, si lo que sospechas es cierto,
esto no es solo personal. Esto es un crimen. ¿Estás seguro de que quieres investigar más a fondo? Agarré el teléfono, mis ojos se desviaron hacia las fotos enmarcadas de Emilio y Carlos sobre la mesa. Sofía, eran mis hijos. No tengo otra opción. Ella aceptó ayudar. Al día siguiente, Sofía envió una solicitud legal al Hospital Ángeles del Pedregal, obligándolos a proporcionar todos los registros médicos y documentos relacionados con los tratamientos de Emilio y Carlos. Esperé en una agonizante suspense, cada día se alargaba como un siglo. No podía dormir, no podía comer, solo miraba mi teléfono, esperando que un correo electrónico de Sofía trajera un avance. Cuando finalmente llegaron los documentos, Sofía me llamó a su oficina en el centro de la Ciudad de México. Extendió los papeles sobre la mesa, su expresión seria. Teo, hay algo que necesitas ver, dijo, deslizando una hoja hacia mí. Era una copia de una transferencia bancaria de una compañía afiliada al grupo financiero Garza, por un monto de cientos de miles de pesos, enviada al hospital justo antes de la muerte de Carlos. La nota en la transacción simplemente decía, apoyo especial de financiamiento médico. Miré el número, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué es esto, Sofía? ¿Financiamiento médico? Mis padres nunca dan a la caridad sin una agenda. Sofía asintió, sus ojos agudos. Exactamente. La cantidad es demasiado grande y el momento es demasiado conveniente. Sospecho que esto fue un soborno a un médico, una enfermera o cualquiera que pudiera encubrir la verdad. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Sabía que mis padres eran fríos. Sabía que valoraban la reputación de la familia por encima de todo. ¿Pero podrían llegar tan lejos? Quería negarlo, creer que nadie, ni siquiera ellos, podría ser tan cruel. Pero los registros médicos idénticos, su repentina preocupación después de que Ximena se fuera, todo apuntaba en una dirección. Decidí regresar al Hospital Ángeles del Pedregal. Esta vez no iba como un padre afligido, sino como un hombre en busca de la verdad. Busqué a Sara, una enfermera que había trabajado en el turno de noche cuando Carlos estaba en la UCI. Siempre había sido amable con nosotros, pero hoy, cuando me paré frente a ella, vi miedo en sus ojos. Sara, dije, mi voz tranquila pero firme. Necesito la verdad. ¿Hubo algo inusual en el caso de Carlos que no nos contaste? Ella negó con la cabeza, evitando mi mirada. Yo no sé nada, Teo. Solo hice mi trabajo. Pero no me rendí. Le hablé del dinero, de los registros médicos, de las sospechas que me destrozaban. Después de un largo silencio, Sara bajó la cabeza, su voz temblorosa. Recibí un pago, susurró. Dijeron que era una bonificación por buen trabajo, pero tuve que prometer no hablar de lo que pasó durante ese turno. No conozco los detalles, lo juro. Solo vi a un extraño entrar en la UCI antes de que sonara la alarma. Sus palabras fueron como un rayo. ¿Un extraño?, pregunté, mi voz casi ahogándose. ¿Quién? ¿Cómo era? Sara negó con la cabeza. No vi claramente. Llevaba una bata médica, pero no era personal del hospital. Lo siento, Teo. Necesitaba el dinero para mi propio hijo. Salí del hospital, con la mente dando vueltas. Sara no sabía mucho, pero sus palabras confirmaron que algo andaba mal. Decidí confrontar al doctor Granados, el médico que había supervisado los casos tanto de Emilio como de Carlos. Era un hombre de mediana edad, siempre profesional. Pero esta vez, mientras estaba fuera de su oficina, ya no era el padre confiado. Doctor Granados, dije, mi voz fría como el hielo. Sé que algo anduvo mal con las muertes de mis hijos. Los registros médicos de Emilio y Carlos son idénticos. ¿Qué sabe usted de esto? Palideció, tratando de mantener la compostura, pero vi su mano temblar mientras sostenía su taza de café. Lo presioné, contándole sobre el pago del grupo financiero Garza, sobre la confesión de Sara. Finalmente, inclinó la cabeza, su voz baja. No quería hacerlo, dijo. Me dieron una gran suma, la llamaron, financiamiento para investigación. Todo lo que tenía que hacer era registrar la causa de la muerte como un trastorno genético. No hice preguntas. Lo siento. Sentí que la sangre me subía a la cabeza,
Pero me obligué a mantenerme enfocado. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, mi voz temblando de ira. Él negó con la cabeza. No lo sé exactamente. El intermediario dijo que representaban a una familia poderosa. Salí de su oficina, con el corazón pesado como el plomo. Mis padres no solo lo sabían. Estaban directamente involucrados. Pero aún necesitaba pruebas. Algo innegable. Unos días después, mientras ordenaba papeles en el apartamento, un correo electrónico anónimo apareció en mi bandeja de entrada. Sin asunto, sin firma, solo un archivo adjunto, un vídeo borroso de las cámaras de seguridad del pasillo de la UCI la noche en que Carlos murió. Lo vi una y otra vez, mi corazón palpitando. Una figura con una bata médica se inclinaba sobre la incubadora de Carlos minutos antes de que sonara la alarma. Su rostro no estaba claro, pero sus movimientos rápidos, deliberados mostraban que sabía lo que estaba haciendo. Envié el vídeo a Sofía. Ella inmediatamente presentó una solicitud para que las muestras biológicas de Carlos fueran analizadas en un laboratorio independiente sin vínculos con el grupo financiero Garza. Los días de espera por los resultados fueron una pesadilla. No podía dormir, no podía pensar en nada más que en las imágenes de Emilio y Carlos, los niños que había jurado proteger. Cuando llegaron los resultados, Sofía me llamó a su oficina de inmediato. Colocó el informe frente a mí, sus ojos tensos. Teo, las muestras de Carlos muestran niveles traza de una sustancia extraña, un medicamento no incluido en su plan de tratamiento. Estaba muy por encima de los niveles seguros y podría haber causado una insuficiencia cardíaca. Leí el informe, cada palabra como una puñalada en el corazón. Ya no tenía dudas. Mis padres, o alguien que contrataron, habían intervenido en las muertes de mis dos hijos. Emilio y Carlos no murieron por causas naturales. Murieron por el orgullo y el poder de mi familia. La familia que una vez pensé que me protegería. Apreté los puños, mis uñas clavándose en mis palmas. Sofía, dije, con la voz temblorosa, quiero que paguen. Incluso si significa destruir el apellido Garza, conseguiré justicia para mis hijos. Ella asintió, sus ojos resueltos. Lo haremos. Prepararé la demanda. Pero Teo, tienes que estar preparado. Esta será una batalla larga y dolorosa. Miré por la ventana el cielo gris de la Ciudad de México, como si se estuviera gestando una tormenta. Pero en mi corazón, ya no tenía miedo. Emilio y Carlos merecían justicia. Y yo, incluso si tuviera que enfrentar al mundo entero, no me detendría hasta que la verdad fuera revelada. Sofía había preparado la demanda, un grueso expediente lleno de pruebas irrefutables, registros médicos falsificados, recibos de transferencias bancarias, el testimonio de la enfermera Sara, la confesión del doctor Granados y las borrosas pero condenatorias imágenes de las cámaras de seguridad. Cada pieza era como un cuchillo en el corazón, pero también alimentaban mi determinación de seguir adelante. Sabía que presentar la demanda de inmediato causaría una explosión, y la reputación del grupo financiero Garza se desmoronaría como un castillo de arena. Pero antes de hacerlo, quería confrontar a mis padres, no por odio, sino porque necesitaba escuchar la verdad de sus propias bocas. Necesitaba saber si alguna vez me amaron de verdad o si yo era simplemente un peón en su juego de prestigio. Organicé una reunión con ellos en la mansión de las Lomas de Chapultepec, un lugar que una vez llamé hogar pero que ahora se sentía como un frío recuerdo. Al entrar en la sala, la luz del candelabro de cristal todavía brillaba, pero ya no me daba calor. Mi padre, Tomás, estaba sentado en su sillón, sus ojos tan agudos y fríos como siempre. Mi madre, Leonor, estaba de pie junto a la chimenea, con las manos fuertemente entrelazadas, su rostro inexpresivo. Deslicé un pequeño dispositivo de grabación en mi bolsillo, activándolo en silencio. No quería que ni una sola de sus palabras se escapara. Padre, madre, comencé, mi voz tranquila pero resuelta. Sé la verdad sobre Emilio y Carlos. Sé del dinero del grupo financiero Garza, los registros médicos falsificados, el extraño en la UCI. Quiero escucharlo de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron esto a mis hijos? Mi padre soltó una risa despectiva. Mateo, ¿qué estás haciendo? ¿Calumniando a tu propia familia con estas acusaciones? ¿Crees que te dejaríamos destruir la reputación de los Garza con estas fantasías delirantes?
Lo miré directamente a los ojos, sin vacilar. No son delirios. Tengo pruebas, transferencias bancarias, testimonios de la enfermera y el médico. Tengo un vídeo que muestra a un extraño inyectando algo a Carlos. ¿Qué hicieron? Mi madre se dio la vuelta, sus hombros temblando ligeramente. Mi padre se levantó, señalándome, su voz retumbando. ¿Basta? No tienes derecho a cuestionarnos. Hicimos todo para protegerte. Para proteger a esta familia. ¿Proteger?, grité, incapaz de contenerme más. ¿Proteger matando a mis hijos? Emilio y Carlos no eran obstáculos en sus planes. Eran mis hijos, mi carne y mi sangre. El aire en la habitación pareció congelarse. Mi padre respiraba con dificultad, sus ojos ardiendo de ira. Pero mi madre, por primera vez, me miró directamente. Sus ojos estaban rojos, y vi una grieta en su fachada perfecta. Mateo, dijo, con la voz temblorosa. No queríamos que sufrieras. Solo queríamos proteger tu futuro. ¿Ximena? ¿Ella? Ella no era adecuada. Esos niños no podían ser parte del linaje Garza. Se sintió como una bofetada en la cara. No adecuada, repetí, mi voz ahogándose. Estás hablando de mi hijo y mi hija. ¿Qué hicieron? Díganme. Mi padre se adelantó, tratando de detenerla. Leonor, no digas nada. Pero ella negó con la cabeza, las lágrimas corrían por sus mejillas. Mateo, contratamos a alguien para asegurarnos de que los niños no sobrevivieran. Una pequeña dosis, sin dolor. Pensamos que era la mejor manera para ti, para la familia. Su confesión atravesó mi corazón como una cuchilla. Retrocedí tambaleándome, mi mente dando vueltas. Mi padre gritó, tratando de ahogar su voz. Basta, Leonor. Cállate. Pero era demasiado tarde. El grabador en mi bolsillo lo había capturado todo, cada palabra, cada aliento. Los miré, las personas que una vez llamé mis padres, ahora extraños. Nunca me amaron, dije, mi voz hueca. Solo les importaba su reputación, el apellido Garza. Pero me aseguraré de que paguen. Mi padre me miró, sus ojos desprovistos de remordimiento. Lo hicimos para proteger el linaje Garza. Algún día lo entenderás. Me di la vuelta y salí de la mansión, sin mirar atrás. Sus palabras resonaban en mi mente, pero ya no sentía dolor. Solo había una ardiente determinación de buscar justicia para Emilio y Carlos. Unos días después, Sofía presentó la demanda en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adjuntando todas las pruebas, los registros médicos falsificados, las transferencias bancarias, los testimonios del personal del hospital, las imágenes de las cámaras de seguridad y la grabación de mi confrontación con mis padres. El caso explotó como una bomba. Los principales periódicos publicaron titulares: Dinastía Garza acusada de orquestar la muerte de 2 bebés. La historia gritaba en las portadas desde la Ciudad de México hasta Monterrey. El grupo financiero Garza, una vez un imperio invencible, fue arrastrado al centro de atención, investigado por soborno, manipulación médica y supresión de pruebas. El juicio se desarrolló en una atmósfera tensa. Los periodistas se agolpaban fuera de la sala del tribunal. Las cámaras se enfocaban en mí mientras entraba. No dije nada, solo apreté el pequeño marco de fotos de Emilio y Carlos en mi bolsillo, un recordatorio de que estaba haciendo esto por ellos. Mi padre, Tomás, fue acusado de complicidad y obstrucción de la justicia. Mi madre, Leonor, fue acusada de asesinato y soborno médico. Los médicos y enfermeras involucrados, incluyendo al doctor Granados y a Sara, testificaron, confesando todo a cambio de sentencias reducidas. Durante todo el juicio, me senté allí escuchando los horribles detalles, las drogas inyectadas en los frágiles cuerpos de Emilio y Carlos, las reuniones secretas entre mis padres y el personal del hospital, el dinero transferido para comprar silencio. Cada testimonio era una puñalada en el corazón, pero nunca aparté la vista de mis padres. Mi padre mantuvo su actitud arrogante, pero mi madre, ella casi se derrumbó, sus ojos vacíos, como si finalmente se diera cuenta del costo de lo que habían hecho. Llegó el día del veredicto, la sala del tribunal estaba abarrotada. El juez leyó las sentencias con una voz firme y clara. Leonor Garza,
culpable de asesinato y soborno médico, sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tomás Garza, culpable de complicidad y obstrucción de la justicia, sentenciado a 20 años de prisión. Todos los bienes de la familia Garza quedan congelados para compensar a las víctimas. El personal médico involucrado recibió sentencias que iban de 5 a 10 años, y algunos recibieron libertad condicional por cooperar con la investigación. Mientras escoltaban a mis padres fuera de la sala del tribunal, me quedé quieto, mirándolos por última vez. Mi padre no me miró a los ojos, pero mi madre se volvió, sus ojos parecían suplicar algo. No respondí. Habían elegido su reputación por encima de las vidas de mis hijos, y ahora se había hecho justicia. Salí del tribunal en silencio, el sol del atardecer iluminando el pequeño marco de fotos de Emilio y Carlos en mi mano. La luz era suave, como una despedida de mis dos angelitos. Sabía que aunque la justicia había prevalecido, el dolor en mi corazón nunca desaparecería. Pero al menos había hecho lo correcto por Emilio, por Carlos y por mí mismo. En los días siguientes al juicio, el nombre Garza se convirtió en el centro de todas las conversaciones. Periódicos, televisión, redes sociales, todo ardía con la historia de crímenes ocultos bajo el disfraz del prestigio. Los titulares gritaban, se derrumba la dinastía de magnates, Grupo Financiero Garza enfrenta una crisis sin precedentes. Las acciones de la compañía se desplomaron. Los socios retiraron sus inversiones uno por uno. Y la junta directiva fue arrastrada a una serie de investigaciones. La mansión en las lomas de Chapultepec, una vez un símbolo de poder, ahora se erguía como una sombra desvaída, precintada para compensar a las víctimas. La familia Garza, que mis padres habían colocado por encima de todo, quedó reducida a una historia con moraleja sobre el orgullo y la crueldad. Fui vindicado, aclamado por la prensa como un héroe por enfrentarme a mi propia familia. Pero cada vez que veía el nombre Garza impreso, solo sentía un vacío frío. No estaba orgulloso, no estaba triunfante. Estaba agotado, como si toda mi fuerza se hubiera agotado en la búsqueda de la justicia. La Ciudad de México, con sus calles brillantemente iluminadas y sus imponentes rascacielos, ahora se sentía sofocante. Necesitaba irme, encontrar un lugar para sanar las heridas que había llevado durante demasiado tiempo. Recordé las tardes en el bosque de Chapultepec cuando Ximena hablaba de su sueño de vivir junto al mar, donde pudiéramos escuchar las olas y olvidar el mundo. Veracruz. Ese era el lugar con el que habíamos soñado juntos. Empaqué algo de ropa, las fotos enmarcadas de Emilio y Carlos, y dejé la Ciudad de México sin mirar atrás. Veracruz me recibió con calles sombreadas por almendros y el aroma salado del océano. Alquilé un pequeño apartamento frente al mar, donde cada mañana podía oír las olas rompiendo contra la orilla y ver la luz del sol brillar sobre el agua. El apartamento era sencillo, solo un dormitorio, una pequeña cocina y un pequeño balcón. Pero para mí, era un nuevo comienzo. Abrí una pequeña cafetería cerca de la playa, llamándola el Rincón de Emilio y Carlos. El nombre era mi manera de honrar a mis dos hijos, no para insistir en el dolor, sino para mantenerlos vivos en mi corazón en las cosas sencillas y hermosas. Cada mañana, me despertaba temprano, preparaba café y me paraba detrás del mostrador viendo a los clientes entrar y salir. Los pescadores pasaban por un café solo antes de salir al mar. Las parejas se tomaban de la mano en la mesa de la esquina, y los extraños compartían sus historias. Escuchaba, sonreía y sentía que mi corazón se ablandaba lentamente. El sonido de las olas, el olor del café tostado y la luz del sol filtrándose por las ventanas me recordaban los días con Ximena. Cuando todo era sencillo, cuando el amor era todo lo que necesitábamos. Pero incluso mientras mi corazón intentaba sanar, no podía dejar de pensar en Ximena. Se había desvanecido, dejándome con una carta y un vacío imposible de llenar. No la culpaba. El dolor de perder a dos hijos era demasiado, y quizás necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma de nuevo. Pero cada noche, al cerrar la tienda y sentarme solo en el balcón, miraba al mar y rezaba para que algún día regresara. Una mañana temprano, cuando la tienda aún estaba tranquila, estaba limpiando el mostrador cuando sonó el timbre de la puerta. Levanté la vista y mi corazón se detuvo. Ximena estaba allí en la entrada, con un vestido azul pálido, el pelo suelto, sus ojos vacilantes pero todavía tan cálidos como siempre. Estaba más delgada, sus ojos llevaban las marcas de días difíciles. Pero su sonrisa, la sonrisa que había amado más que nada,
todavía estaba allí. Theo, dijo, su voz suave, como si temiera romper el silencio. Yo. No estaba segura de si debía venir, pero me enteré de la demanda, de lo que hiciste. Quería decir. Lo siento. Me quedé helado, sin saber qué decir. Quería correr hacia ella, abrazarla, gritar que la había buscado en cada sueño, pero solo di un paso adelante y tomé su mano. Ximena, susurré, no necesitas disculparte. Solo quiero saber que estás bien. Nos sentamos en un rincón de la tienda junto a una ventana con vistas al mar. Me contó que después de dejar la Ciudad de México, vino a Veracruz, viviendo tranquilamente en un pequeño apartamento cerca del río. Trabajaba en una biblioteca, pasando sus días organizando libros y evitando los recuerdos del pasado. Pensé que si dejaba de recordar, si dejaba de pensar en Emilio y Carlos, el dolor desaparecería, dijo, con los ojos rojos. Pero me equivoqué. No podía olvidar. Y cuando me enteré de la demanda, de lo que hiciste para buscar justicia para nuestros hijos, supe que no podía seguir huyendo. Le apreté la mano con más fuerza, mis propias lágrimas cayendo. Le conté mi viaje, las noches de insomnio, las pruebas que descubrí, el momento en que mi madre confesó la horrible verdad. No lo hice por mí, Ximena, dije, con la voz ahogada. Lo hice por Emilio, por Carlos y por nuestro amor. Nunca dejé de amarte. Ella bajó la cabeza, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero luego levantó la vista, esbozando una sonrisa ahogada. Theo, yo tampoco dejé de amarte. Nos abrazamos allí mismo, en la tranquila cafetería, como si el tiempo nunca nos hubiera separado. El sonido de las olas fuera de la ventana era como una canción suave, y supe que no importaba cuán doloroso fuera el pasado, todavía nos teníamos el uno al otro. Decidimos empezar de nuevo, libres de prestigio u odio, solo con amor y los recuerdos que elegimos conservar. Ximena se mudó a mi pequeño apartamento. Regresó a su trabajo en la biblioteca, trayendo a casa libros infantiles y leyéndomelos por las noches. Yo continué dirigiendo el rincón de Emilio y Carlos. Y cada día, sentía que mi corazón se aligeraba, como si las viejas heridas se estuvieran curando lentamente bajo la luz del sol de Veracruz. 2 años después, Ximena volvió a quedar embarazada. Esta vez, no teníamos tanto miedo. Nos cuidamos mutuamente todos los días, tomados de la mano en cada visita prenatal. Y cuando llegó el día del parto, estallamos de alegría. Ximena dio a luz a gemelos, un niño y una niña, sanos, con ojos brillantes y sonrisas como las de su madre. Los llamamos Emilio y Carla, como una forma de que nuestros 2 angelitos volvieran a vivir en los brazos amorosos de nuestra familia. Cada tarde, mientras el sol se ponía sobre el mar de Veracruz, me paraba en el balcón viendo a Ximena jugar con nuestros hijos. Sus risas se mezclaban con el sonido de las olas como una canción de esperanza. Sabía que el pasado nunca podría borrarse. Pero habíamos encontrado la paz, una verdadera paz construida desde el amor, el perdón y todo lo que habíamos superado juntos. Tomé la mano de Ximena, sintiendo su calor, y supe que después de todas las tormentas, nos habíamos encontrado y habíamos encontrado un verdadero hogar. Con el paso del tiempo, las turbulentas olas de la historia de los Garza se calmaron gradualmente. Los titulares que una vez gritaron sobre los crímenes de mi familia dieron paso a nuevas historias. El grupo financiero Garza, una vez un imperio invencible, se había desmoronado, reducido a un mero nombre en cuentos de advertencia sobre ética empresarial. Pero en Veracruz, en el pequeño refugio del rincón de Emilio y Carlos, la historia de Ximena y la mía se convirtió en algo más, una historia de resiliencia, compasión y cómo las personas pueden volver a levantarse después de una pérdida inimaginable. Mi cafetería se convirtió en un lugar especial. No por el café, aunque me enorgullecía de los lattes que preparaba, sino por la atmósfera, un lugar donde la gente podía sentarse, compartir y encontrar paz. Pescadores, parejas jóvenes, transeúntes, venían no solo por el café, sino por un momento de calma en medio del caos de la vida. Sabían de mi tragedia no porque yo hablara de ella, sino porque la noticia se había extendido por todas partes. Sin embargo, rara vez hablaba de ello. En cambio, escuchaba la historia de una madre que perdió a su hijo, un hombre que perdió la fe en la vida, almas a la deriva en busca de sanación. En la pared de madera de la tienda, colgué una pequeña placa grabada con las palabras: nadie puede cambiar el pasado, pero todos pueden elegir cómo vivir con él.
Era un recordatorio no solo para los clientes, sino para mí mismo. Cada vez que veía esas palabras, pensaba en los días en que creía que no podía seguir adelante, y sabía que había elegido vivir, no para olvidar a Emilio y Carlos, sino para convertir el dolor en fuerza. Años más tarde, decidí escribir nuestra historia en un pequeño libro. No para insistir en la tragedia o reabrir viejas heridas, sino para compartir lo que había aprendido de todo ello. El libro, titulado Luces en el mar, se inspiró en los momentos en que Ximena y yo soltamos globos de Cantoya en la orilla de Veracruz. Aprendí que la verdad, por muy profundamente oculta que esté, siempre encontrará una salida. La justicia puede no llegar rápidamente, pero llegará, a veces a costa de tiempo y pérdida. El viaje para buscar justicia para Emilio y Carlos me quitó mucho. Pero también me mostró que la verdad es una llama que no puede extinguirse. El verdadero amor no necesita títulos ni linaje. Solo requiere confianza, coraje y la creencia de que la otra persona vale cada sacrificio. Ximena y yo superamos los prejuicios para encontrarnos. Nuestro amor se construyó en momentos sencillos, como cuando ella me enseñó a bailar salsa o cuando soltamos globos de Cantoya en el mar. La familia no es cuestión de sangre. Mis padres eligieron la reputación por encima de las vidas de mis hijos. Pero Ximena, Emilio y Carlos, ellos eran mi familia, sin importar cuán doloroso fuera el pasado. El poder y el prestigio solo tienen sentido cuando se combinan con la integridad. Mis padres sacrificaron su conciencia para preservar el nombre Garza, pero al final, todo fue vacío. El prejuicio es un veneno que mata la compasión. Una vez viví en su mundo donde todo se medía por el estatus y el linaje, pero elegí dejarlo atrás. Cuando se enfrenta a la pérdida, la venganza no es la respuesta. Una vez quise que mis padres sufrieran como yo, pero me di cuenta de que la justicia y la sanación importan más. Perdonar no significa olvidar. No perdoné a mis padres por su bien, sino por el mío. Para liberarme de las cadenas del odio. Para vivir por Ximena, por nuestros nuevos hijos y por mí mismo. Quiero decirle a cualquiera que lea esta historia, confía en tus instintos. Si algo se siente mal, no te quedes en silencio. Nunca cambies la verdad por la reputación. Amar es proteger, no poseer. Cuando realmente amas a alguien, ten el coraje de estar a su lado incluso cuando el mundo te dé la espalda. Y lo más importante, la paz no viene de olvidar el pasado, sino de aprender a vivir mejor después de salir de él. Cada año, en los cumpleaños de Emilio y Carla, nuestros dos angelitos que ahora corren por las playas de Veracruz, Ximena y yo vamos al mar y soltamos 2 globos de Cantoya. Nos quedamos allí, tomados de la mano, viendo las luces brillantes flotar sobre el agua, brillando como pequeñas estrellas en el océano. Es un recordatorio de que después de todo el dolor, el amor y la verdad son las únicas cosas que nunca se desvanecen. Miro a Ximena, su sonrisa, y sé que no solo sobrevivimos a la tormenta. Encontramos la luz, y la mantendremos para siempre.